Hola, ¿qué tal chicos? Muy buen día. En este video les voy a explicar un poquito más a detalle las instrucciones del Assessment 2 proyectos. Ya les envié un archivo PDF, entonces de ahí espero que ya le hayan dado una leída, pero si no, pues aquí les explico de qué se trata. Pueden imprimirlo todo, o si no, de perdida la que sí necesitan imprimir es la segunda hoja, que es donde viene esta de aquí. Yo la imprimí, la recorté, le pegué por atrás un pedazo de cartón y le hice una perforación aquí para prepararla para lo que voy a trabajar después. Algo que sí, fíjense que a mí me preocupó es cuando ahí, si ustedes se leen, dice que hay una copia que en un papel de tipo A4, que es un formato distinto, no es el mismo tamaño que el tamaño carta. Entonces a mí me preocupaba que al imprimirlo los ángulos no fueran a coincidir. Una manera de verificar que coinciden es teniendo una escuadra, como esta es de cualquier juego geométrico. Si ustedes la alinean aquí en la parte de abajo, me cuesta trabajo porque la cámara está al revés, pero si la alinean, este ángulo de aquí tiene que ser de 30 grados, nada más verifiquen por favor que sí coincida perfectamente. Si ustedes alinean aquí abajo, que la línea con la que esté aquí, perfectamente alineado, sí sea la de los 30 grados, y luego pueden verificar también con el otro lado que coincida justamente en los 60 grados, ¿sale? Si se fijan ahí estoy exactamente sobre la línea de los 60 grados. Verifiquen al imprimir que sí está bien escalada la página, o sea, la hoja. Yo no tuve ningún problema, imprimí en papel tamaño carta y salió perfectamente bien, así al imprimirlo no tuve que modificar nada, pero si usted lo imprime y con una escuadra no, o sea, se da cuenta de que no coinciden los ángulos, tendrá que modificar la imagen, no sé, estirarla, la digital, estirarla, ensancharla, lo que haga falta, para que al imprimirla y cuando usted la tenga impresa, sí coincidan las medidas, ¿no? Entonces, bueno, ya la preparé así, como les decía. Otro material que van a necesitar es un flexómetro, pues para medir. Ahorita vamos a ver qué vamos a medir. Ahorita mi esposo me acaba de decir que compró porque el anterior que teníamos se descompuso y estaba como preparada para utilizar esta cinta métrica de las de tela principalmente, pero bueno, de preferencia usen el flexómetro si lo tienen a la mano. Van a necesitar algún material, una cuerda. Yo elegí este estambre rojo y lo elegí para que ahorita sea muy claro cuando les diga que midamos algo que se note muy bien por el color, pero les sugiero que utilice algo que sea más delgado, porque el estambre es grueso y entonces al hacer las medidas puede que no las hagamos con suficiente precisión. Les recomiendo que utilice un hilo o algo que sea más delgado. Otra cosa que necesitamos es marcas para los vértices de mi triángulo. En este caso yo aproveché palillos de sobra de cuando uno pide la comida china o japonesa o algo así. A veces mandan demasiados palillos y pues me quedan unos sin usar. Entonces son los que estoy aprovechando y justamente verifiqué o los hice de tal manera esta perforación que yo sepa que ahí cabe perfectamente mi vértice del triángulo que voy a hacer, ¿no? Entonces, ese es el material que necesitamos. Si leen las instrucciones, en el primer punto me dice que marque, o sea, que en un área exterior, dice ahí que donde haya pasto, a lo mejor no hay pasto, pero con que haya tierra es suficiente, pero entonces vamos a utilizar estos para marcar los 3 vértices de un triángulo. Dice ahí, note que es muy importante que tiene que ser un triángulo obtuso. Usted ya sabe cuál es la característica que define un triángulo obtuso. Entonces, hay que formar un triángulo obtuso con estos 3 palitos. Y dice también, note que la distancia o sea, las medidas de los lados tienen que ser mayores a 2 metros. Entonces, sí necesita salir a un área que sea lo suficientemente amplia para que pueda trabajar. ¿Sale? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a colocar las estacas, en este caso yo tengo estos palillos, y luego las van a unir con su hilo, y entonces el hilo va a ser, o sea, digamos de una a otra, pues esto es lo que vamos a medir como el lado del triángulo, ¿sale? Entonces dejo hasta aquí corto este video y ahorita salgo afuera y ya continúo grabando. Hola chicos, pues ya estoy aquí afuera. Y miren, yo lo estoy haciendo a escala chiquita para que el video sea más fácil de grabar, pero acuérdense que ustedes tienen que usar medidas más largas. Lo que hice es que cada uno de mis estaquitas, de mis palillos, representan los vértices de un triángulo y, como les decía, el estambre representa los lados. Entonces la instrucción me dice que debo de medir el lado más largo. Entonces
lo mido con el flexómetro y uno de los otros dos lados. En este caso yo elegí este y luego me dicen que debo utilizar esta hoja que tengo aquí para medir el ángulo entre esos dos. Entonces, pues simplemente van a tener que hacerlo mucho cuidado, sean tan precisos como puedan, pero esta es la manera de medir el ángulo. Ahí más o menos yo creo que mi ángulo es de 55 grados, no, perdón, de 35 grados, más o menos. Entonces así lo voy a anotar. Voy a anotar 35 grados entre esos dos y las medidas que me hayan dado aquí y aquí. Tan precisos como pueden, chicos. Y bueno, eso es, digamos, todo lo que tendrían que hacer en el pasto. Una vez que hayan tomado esas medidas, ya se van a su cuaderno, hacen un dibujo que no tiene que estar a escala, simplemente que sea representativo del triángulo que ustedes tienen, y entonces sí utilizan leyes de senos o cosenos para hacer el cálculo de cuánto medirá el otro lado y cuánto medirán los otros dos ángulos del triángulo. Una vez que hayan terminado de hacer los cálculos en su cuaderno, deben de regresar aquí afuera y verificar que en efecto con su flexómetro o con la misma hoja de la medida de los ángulos, pues verificar que de veras mide lo que les dio el cálculo teórico al hacer su trabajo algebraico. Por supuesto que se espera que tengan al menos un grado leve de error, y eso es pues por la precisión que tenemos al tomar las medidas, pero el error no debe ser muy grande. Si se dan cuenta de que el error es muy grande, conviene verificar los cálculos y pues solucionar lo que sea que haya sido el error, ¿sale? Entonces esas son las instrucciones, chicos. Bueno, chicos, pues los que les expliqué hacia afuera son las instrucciones de la primera parte, digamos, son los puntos del 1 al 6. También tienen que calcular, si se fijan por ahí, viene calcular el área del triángulo, tomando el lado más corto como la base, y tendremos que sacar una perpendicular. Les recomiendo, para sacar la perpendicular, extienda del lado más corto, extienda su estambre derechito hasta que forme 90 grados con el vértice opuesto, ¿se acuerdan? Entonces tendrá que extender este trazo con su estambre. Pueden necesitar una cuarta estaca para que la coloque en el punto donde usted verifique que de veras la extensión de este lado con la otra de veras forme 90 grados. Para eso tiene la hoja de las medidas de los ángulos. Y entonces ya tendrá que hacerlo para calcular el área que le piden en el punto 6. Y luego en el punto 7 les piden que repitan más o menos lo mismo, pero ahora en vez de ser un triángulo obtusángulo, tendrá que ser un ángulo acutángulo. Entonces hay que repetir lo mismo. Vamos a tener ciertas medidas, acuérdense que tiene que ser grande. Tomamos las medidas, de dos lados un ángulo, y entonces nos vamos a trabajar en cuaderno con esas medidas, y ya que tengamos la del otro lado y la de los otros dos ángulos, regresamos al jardín a ver si coincide con la medida física que nosotros podemos obtener usando nuestro flexómetro. Si es lo suficientemente cercana, explico a qué se debió el error, y si no es lo suficientemente cercana, verifico mis cálculos para corregir, ¿sale? Entonces, esas son las instrucciones. Lea con mucho cuidado todos los puntos que aparecen por aquí. Noten que es bien importante que usted mande evidencias de todo este trabajo que está haciendo afuera, entonces le va a tener que tomar fotos. Como el área es grande, tampoco es que sea tan grande, no necesita usted un dron para poder tomarle la foto. Busque un ángulo donde se alcance a ver el triángulo completo y tome fotos, sobre todo a la hora de medir, de cuánto le dio la medida, o sea, a la hora de tomar la medida. A lo mejor pídale ayuda a alguien en su casa para que le ayude a detener el flexómetro, etcétera. Yo sé que ustedes se las pueden ingeniar. Y pues creo que eso es todo. Espero que haya sido suficientemente claro este video. Y si no, recuerde que con toda confianza me puede preguntar cualquier duda. ¿Sale? Muchas gracias, chicos. Buen fin de semana.